Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Continuamos esta tarde en tu programa Letras, Deportes y Más. Estamos conversando con Antonio Ramos Chirino, flamante campeón nacional de oratoria, y con la maestra Leticia Marín Hernández. Hace un rato hablábamos acerca de los temas de la cultura, de la expresión oral y por supuesto de lo interesante que es el análisis de un texto. Queremos compartir, si usted nos acaba de sintonizar, que después de que usted haya leído alguna obra literaria, algún poema, algún informe científico, alguna noticia de algún diario, lo más interesante no es la reproducción de la información como tal, sino la opinión que podemos vertir. Es decir, tener un pensamiento crítico y reflexivo que nos orille a incidir en los cambios sociales. ¿No es así, Antonio Ramos Chirino? Sí, así es, querido profesor. De hecho, un punto que me llamaba la atención del comentario de la profesora de hace rato es que el ser humano, o en este caso el alumno, no debe de tomar un punto de vista basado en un libro, porque al tomar un punto de vista basado en un solo libro, se convierte en un reproductor nada más de ese libro. Sino lo óptimo sería que el estudiante tenga la posibilidad de basar un comentario en más libros, para que así él pueda desarrollar el pensamiento crítico. Con esto doy a entender precisamente que el alumno puede crear su propio estilo, puede sacar sus propias conclusiones y no solo basarse en una sola, sino él mismo puede crear un sentimiento precisamente crítico hacia el tema que se esté tocando. Esto es muy importante en la actualidad, dadas las necesidades que va manifestando el mexicano, nuestros hermanos mexicanos, las necesidades que van manifestando en su vivir diario, como se comentaba hace rato. Ya no son las mismas situaciones que se vivían hace años a las que vivimos ahora, ni a las que vamos a tener que estar preparando a nuestros alumnos para un futuro. Entonces siempre va a ser óptimo y necesario todos estos recursos. Por supuesto que sí. Perdón, hacemos una breve pausa para mandarle saludos a Chuy López Maxi, la Karina Lenoy Cinto y a Blanquita González, que nos hacen favor de sintonizarnos muy cerca de aquí en el municipio de San Pedro Cholula y en Santa María Zacatepec. Gracias por este gran honor de que nos estén escuchando y que lleguemos a sus hogares a través de tu programa cultural Letras, Deportes y Más. Continuando con la charla, maestra Leti, la opinión que ha vertido nuestro amigo Antonio Ramos Chirino pues tiene una fundamentación y también parece ser que una perspectiva con el México del siglo XXI, no solo del principio de los años 2000, sino pues hay que prospectar hacia un futuro que parece ser es positivo en el país. Así es, Lalo. Fíjate, algo interesante que me llama mucho la atención justo en este siglo XXI y que bueno, tanto a ti como a mí, no sé si a Chirino pues le tocó ese paso, ¿no?, del siglo XX al siglo XXI y de que dentro de la educación, la implantación de las nuevas tecnologías, este contexto de las tecnologías, que los jóvenes de hoy en día, pues están inmersos, ¿no?, enajenados con estos procesos tecnológicos. ¿Cómo resaltar la lectura? ¿Cómo desarrollar ese pensamiento crítico? ¿Cómo hacer un análisis? Y utilizando a su vez estos elementos que nos han venido a facilitar la vida, ¿no?, pero que a la vez tienden a ser un obstáculo, ¿no?, en el sentido de que, solo leo la información que me llega, ¿no? Antes la información nos llegaba 24 horas después, ahora estamos a la información en un segundo, pero traer estos libros electrónicos, utilizar recursos didácticos, todo este contexto tecnológico, adaptarlo pues a la lectura, ¿no? No que la lectura se adapte sino que estos elementos pues se adapten a esta lectura, ¿no? Y que así seguir construyendo elementos que nos puedan brindar para seguir construyendo justamente nuestro pensamiento, ¿no? Sí, es cierto, construir el pensamiento, hacerlo reflexivo y por supuesto tomar una postura en la sociedad es lo más importante. Después del ejercicio práctico de la lectura de cualquier libro, artículo o nota que usted guste consultar desde la comodidad de su hogar, lo más interesante que quisiéramos pedirle esta tarde, estos tres servidores de la palabra, a usted que nos escucha, es tomar una postura, y tomar una postura significa acatar acciones, significa predicar con el ejemplo. En muchas ocasiones los maestros hablamos de que hay que fomentar el hábito entre los jóvenes, que somos un país en el que poco se lee,
Pero tristemente vamos a hacer una autocrítica. A veces ni los que ejercemos el servicio docente tenemos las tablas en la lectura para poder tener esa autoridad de exigirle a los jóvenes que tomen un libro, que se apropien de él y que al término de esa lectura viertan su crítica y no solo nos reproduzcan la información. Antonio Ramos Chirino, tú que te encuentras en este momento haciendo práctica con unos jóvenes de secundaria exactamente en Cononango, ¿cómo motivas a estos jóvenes? ¿Cómo logras captar su atención para que se metan en este maravilloso mundo de las letras, Tony? Sí, son estrategias diferentes. Una que he adaptado yo con los alumnos ahora, para empezar, el contexto en esto implica que cuando llegué por primera vez a mis prácticas, tuve una mala experiencia porque le pregunté a los alumnos qué tipo de libro era de su predilección leer. Entonces, ningún alumno levanta la mano. Entonces procedo a preguntar, bueno, dígame quién ha leído 5 libros. Nadie. 4. Nadie. 3. Levantaron la mano 2 alumnos. 2 libros. Nadie. 1 libro, como 5 alumnos. Y era preguntarles, ¿qué libro has leído? El Principito. Ok, ¿te acuerdas de tal parte? No. Bueno, ¿te acuerdas de esta otra parte? No, tampoco. Bueno, entonces, ¿cómo lo leíste? Es que lo leí en internet y fue una reseña. Entonces, desde ahí he tomado la estrategia de orientarlos hacia la televisión. Muchas personas dirán que esto es difícil o no tiene coherencia. Sin embargo, si nosotros llegamos como profesores y le preguntamos a un alumno, ¿han visto películas acerca de este tema? Los alumnos inmediatamente asocian, porque un alumno de secundaria es un alumno que, según buenas cifras, pasa mucho tiempo en la televisión. Entonces, ellos saben de películas. Y la estrategia es esa, precisamente, preguntarles qué películas han visto. Y de todas las películas que hayan visto ellos, seguramente habrá alguna que tendrá un libro en la cual esté basada. Y desde ahí meterle información. En estos tiempos, por ejemplo, recuerdo que me tocó analizar lo que es la literatura medieval y la literatura renacentista. Entonces es un tema muy difícil, ya que si los jóvenes no están relacionados ni siquiera con lecturas básicas como El Principito, a lo mejor a veces ni los libros de texto leen. Pero si muchos jóvenes han visto películas como Cruzadas, El Rey Arturo, Robin Hood, entonces saben ellos que tiene algo que ver. Y qué mejor que orientarlos a la lectura de esta manera, decirles, ¿saben que tal película está basada en un libro? Y de esta manera llevarlos a la lectura de otros clásicos de la literatura, como sería Lazarillo de Tormes, como podría ser el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el Cantar del Mío Cid. De esta manera, poco a poco se va despertando el interés del alumno, ya que el interés no es algo que se pueda rescatar de la noche a la mañana, debe de llevar un procedimiento, pero por algo hay que empezar y pues primero Dios seguiremos trabajando sobre ello con todos los alumnos a los que tenga la oportunidad de dar clases. Correcto, se une por la web Dante Rendón, un gran amigo también, gran orador, que por supuesto en próximas fechas ha de estar con nosotros aquí. Dante Rendón Flores, vaya un saludo hasta Tlaxcala, el vecino estado de Tlaxcala. Dante Rendón nos hace el gran favor de escucharnos justamente allá. Maestra Leti, pues seguramente compartes la opinión de Antonio Ramos Chirino en ese sentido. Así es. Bueno, en este caso, por mi parte, ¿no? Mi especialidad, que es la historia, la antropología, pues acercar a los alumnos a textos científicos, ¿no? Tú recurres a los textos literarios, yo recurro a textos científicos, ¿no? En donde los alumnos, bueno, conozcan a los personajes que bueno, en el siglo XIX y siglo XX fueron grandes aportadores de las ciencias sociales y que hoy en día podemos analizar todo el proceso social, ¿no? Que se vivió en el siglo XX y que bueno, bajo estas teorías, ¿no? Constructivistas, estructuralistas o funcionalistas, ¿no? ¿Cómo lo adaptamos o si ya no son adaptadas a lo cotidiano? Entonces, bueno, pues que conozcan a Augusto Comte, a Radcliffe Brown, Bronislaw Malinowski, bueno, y así interesarlos también al contexto de las ciencias sociales. El contexto de las ciencias sociales, el contexto de las ciencias exactas, el contexto de la literatura, como quiera que sea, estamos invitando a que toda la familia lea. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la experiencia, a lo mejor pertenecemos a generaciones distintas, pero quiero compartir la experiencia de que papá o mamá llegara y aunque llegara cansado del empleo, aunque llegara un poco hastiado de lo pesado del día laboral,
Dije, a ver, Antonio, vamos a leer un cuento. Ven, Leti, acércate, un cuento muy breve, que no va a llevar más allá de los 5 minutos, que tiene una reflexión en esos 5 minutos y que obviamente, pues tú te acostumbras como niño. Yo recuerdo que, pues mi padre, que afortunadamente todavía vive, pues me compartía algunas historias, algunos bosquejos de literatura, y eso sí genera un hábito, eso sí genera que tú desde pequeño, ya es bueno, mi papá me leía, pues probablemente cuando yo tenga un hijo, pues también me gustaría leer. ¿Te gustaría leerle a un hijo en unos años, Toño? No, pues sí, claro que sí, dentro de unos buenos años todavía, pero sí, obviamente. Hablando de eso ahorita que usted lo dice, me recuerda que mi padre de hecho era así, a pesar de ser un hombre muy temperamental, era de aquellos padres que llegaban y a veces a la fuerza, siéntate, hijo, vamos a leer. Pero es que papá, tengo que hacer esto, sí, ahorita lo vas a hacer, vas a tener mucho tiempo. Y como me acuerdo que él me decía, te duermes hasta la 1, 2 de la mañana viendo televisión, pues ahora qué casualidad que ya estás muy cansado, vamos a regalarle 15, 20 minutos a la lectura. Y fue un hábito que se me quedó arraigado y esperamos también que los padres de familia que nos escuchan puedan tener este acercamiento con sus hijos, ya que más que acercarlos a la lectura también es una gran actividad padre-hijo que hace más fuertes los vínculos familiares entre ellos. Maestra Leti, ¿tienes alguna vivencia con tu papá, con tu mami acerca de los libros y de compartir la lectura contigo? Sí, fíjate que mi padre justamente un año antes de morir, bueno, yo tenía 6 años, él llega una noche ya cansado y me dice, te traje esto, era un libro llamado, conocido como Platero y yo, y en la portada, bueno, pues me lo dedica, ¿no? Tiempo después, pues bueno, aparte él era un hombre, aparte de letrado, también le gustaba las artes, visitar museos, y eso me lo fomentó mucho, ¿no? Tanto que en la actualidad ahora lo hago con mi hija, y bueno, la gran diferencia es que algo que aprendí es, aunque digan, hay que contarle a los niños un cuento, valga la redundancia, antes de dormir, yo digo que no. ¿Por qué? Porque entonces el niño está relacionando la lectura con el sueño. Aquí lo importante es fomentar la lectura desde un ámbito a donde tú como padre te prestes a un diálogo con el hijo, ¿no? Tenga 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Inclusive desde el vientre materno, ¿no? Tú acercar a tu hijo a la lectura. De hecho, bueno, ahora que lo menciona la maestra, tiene razón, apenas leíamos una lectura en la cual decía que ¿por qué el alumno le tiene tanto miedo a la lectura? ¿Por qué el alumno se le dice como castigo el profesor? Si no se callan, vamos a leer. Así es. Desde ahí empieza Sí, el problema, no. porque el alumno asocia la lectura con un castigo. En vez de que el profesor dijera, saben que si se portan bien vamos a leer, es todo lo contrario. El profesor dice, si se portan mal vamos a leer, o si se portan mal les queda más tarea de lectura. Entonces, desde ahí es el problema, tiene mucha razón. A veces son cosas, patrones culturales y a veces hasta psicológicos que influyen demasiado dentro de cómo el alumno aprende a ver el ámbito de la lectura. Claro, es cierto que los patrones culturales nosotros los hemos heredado, pero no por eso los tenemos que reproducir. Necesariamente tenemos la obligación moral, ética, los que nos dedicamos a la docencia, de cambiar esas estructuras mentales, de crear el hábito de la lectura a través de otras dinámicas, no en el sueño nocturno, no en el castigo como ya ha sido citado, sino en el convivir. Y por supuesto que vamos a ya terminar esta emisión de este programa aquí a través de www.sabersinfin.com. Este es tu programa Letras, Deportes y más. Hasta la próxima y muchas gracias. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.